Hola, ¿qué tal? Soy Marco Tulio González y me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo a través de Canal 15 Oriente TV, orgullosos de lo que somos. Hoy analizaremos un tema muy importante, la familia y la política, o al revés, la política y la familia. Para esto, pues hemos invitado a algunos especialistas que hoy nos acompañarán en el transcurso del programa. Pero antes, les digo que copien los siguientes datos para que estén pendientes de la programación y también resolver las dudas que a ustedes se les ofrezca. Los teléfonos son el 5840-3297, 5840-3201 y también estamos en la web www.canal15orientetv.com.mx. Pero también estamos en Facebook, Canal 15 Oriente TV. Esperemos muchos likes de parte de ustedes. También en el programa tendremos la presencia de un estupendo cantante que viene del norte de la República. Él es Jorge Rodríguez, que ya lo verán, les va a gustar. Y bueno, retomamos este tema con nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Ulises Sáenz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. También está mi querido Julio Cárdenas, bueno, gracias. Y también Andrés Pastel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el tema es lo importante. A veces se nos parecería que es un tema complicado, y es un poco complicado por lo extenso que podría ser. Sin embargo, veremos a lo largo del programa cómo la política interviene en esta institución que se llama familia, cómo los gobernantes, ya en su función política, pueden intervenir o no en la familia. Yo empezaría preguntándoles a ustedes, ¿qué es para ustedes la política? Y después su vinculación con la cuestión familia. Andrés, ¿tú qué dices de la política? ¿Qué es para ti la política? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la política en el contexto general es muchas palabras. Los griegos lo decían, lo definían de esa forma. Entonces el arte de la comunicación, que a final de cuentas es mi ramo, es tener argumentos bien fundamentados para poder dar un tipo de respuesta. Esa es la política. Para ti la política es eso y tienes una palabra que yo retomo, que dices tú, bien fundamentado, bien fundamentado. Pero creo que en la actualidad, al hablar de política, como que sentimos que la palabra ya en sí está desprestigiada. Es decir, la palabra política, no la política como ciencia, sino el ejercicio de la política que se desprestigia. ¿Qué dices tú sobre esto, licenciado Julio? Bueno, la política en sí desprestigiada está desde el momento en el que los vemos demasiado alto, demasiado distantes a todos nosotros, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, su fundamentación es y argumentación debe ser bastante, pero bastante tal vez sencilla. Sencilla, pero a la vez complementada con todas las situaciones. Debe ser como coincidente. Debe de coincidir entre las problemáticas de todas las También retomaría otro término que tú acabas de mencionar. Coincidente. Coincidente. Yo creo que sería lo esencial, que fuera coincidente. Sin embargo, a veces la población requiere de ciertas cosas que solamente cuando están en una etapa, los políticos, hablando de los políticos, están en una etapa de promoción, es que la ofrecen. Pero cuando ya llega a su realidad, tienen otra agenda. Y a veces que no coincide con la necesidad del pueblo. ¿Tú qué dices, Ulises? Pues sí, en efecto. Yo creo que, como lo comenta el licenciado Cárdenas, el quehacer político en gran medida está siempre como que se va alejando. Llega un punto crítico en el que el político promueve alguna candidatura, por ejemplo, y al final, como dice la gente, cuando llegan al poder, se alejan un tanto del quehacer político que debieran tener y cumplir, porque en la etapa de campaña pues hay muchas promesas y a la hora de hacer el trabajo, digámoslo así, no se concreta, ¿no? Okay. El objetivo, ¿no?
Bien, no se concreta. Pero bueno, si pusiéramos un ejemplo y nos ubicamos en el Distrito Federal, no a nivel nacional, vamos a ubicarnos por lo pronto en el Distrito Federal. Después abordaremos a la cuestión nacional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la participación de varios grupos políticos y que ofrecen en las etapas de campaña? Yo lo que quisiera es que nos adentráramos a la relación que puede existir o que debería existir entre política e institución llamada familia. ¿De qué manera podría participar lo que se llama institución política con la institución familia? Es decir, tendrán que tratar la política, acercarse más a la familia, apoyarla. ¿De qué manera? ¿De qué manera, Julio? Más bien tendríamos que analizar en primera instancia la familia, porque es el núcleo de la sociedad y la política el objetivo de la política es la estabilidad de la sociedad. Entonces, si la familia es el núcleo de la sociedad, podemos decir que hay que implementar valores. Estos valores que están muy de la mano con todos los integrantes de la familia, los debemos de abordar ya a nivel social. A nivel social, pero hay una situación muy, muy palpable. Tú acabas de mencionar la cuestión de la práctica de valores. Ok, nosotros como papás, las mamás, tratamos de implementar esos valores en nuestros hijos e hijas, ¿sí? Y les damos ejemplos en este sentido. Sin embargo, aquí retomo la cuestión política. ¿Qué pasa con los funcionarios que están en la política? ¿Qué ejemplos nos dan? ¿Y cómo podemos contrarrestar ese efecto negativo que todos nosotros estamos viviendo junto con nuestros hijos, pequeños o grandes, y que luego te dicen, oye, pero ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Si yo voté por él o por ella, ¿por qué pensé que nos iban a dar otras cosas? Y ahora resulta que lo veo en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, donde dice que se llevaron millones. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando con un sistema de medio de comunicación, llámese sistema de transporte colectivo, que está dando la ayuda enorme a 500,000 de familias? ¿Pero qué está pasando? Ahora se suspende porque resulta que en menos de un año o un año y medio ya no sirve. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Qué ejemplo puedo yo darle a mis hijos mencionando a los políticos? Pastel. Bueno, sí, bien lo dices, es un tema muy, muy difícil, porque desgraciadamente las políticas públicas implementadas aquí, específicamente en el Distrito Federal, de pronto ya no son políticas sociables, políticas sustentables, políticas que van de la mano con el ciudadano común, con el ciudadano que anda a pie. De pronto son políticas clientelistas, donde terminan creyendo que están fundamentando una política social, pero lo único que hacen es repartir dádivas y terminan soslayando y amedrentando pues, la economía familiar. Bien, ok. Vas por ese lado, sí, de acuerdo. Está bien. Pero, ¿cómo yo voy a retomar una imagen de los que manejan la política en sentido positivo? Con mi familia, estoy hablando de la familia, por eso su relación de política y familia. Es decir, ¿cómo voy a decirle yo a mis hijos pequeños, oye, pues fíjate de fulanito de tal, hablemos diputados, senadores, gobernantes? Ahí tenemos nuestro ejemplo. ¿Será que yo puedo decirle eso a mi familia, Ulises? Fíjate que este es un tema, como lo dijiste, complejo. Sin embargo, creo que podría desagregarse a manera de que dentro de un plan marco educativo a nivel nacional tuviera que ver el gobierno directamente en la creación de las políticas públicas necesarias y suficientes para que la familia, desde el niño, desde el que va en la primaria, tuviera ese acercamiento a su nivel
para que en el futuro, a la hora de que el niño va creciendo, se vaya como reflejando en la actitud, porque en la actitud política de su familia, porque al interior de la familia también tenemos una especie de política. Ah, por supuesto. La política, sí. pues, es el arte de llegar a acuerdos. En la familia nos ponemos de acuerdo para ver quién hace tal o cual actividad y así, ¿no? A esto le llamaríamos una familia democrática, que ya entra dentro de los conceptos de política, porque también desde un núcleo pequeño como es la familia, estamos ejerciendo la democracia. Pero ¿no? más que nada, Sí. permítame nada terminar de redondear la idea. Sí. Más que nada, creo que el gobierno debiera enfocarse a atender la necesidad de formar políticamente a la sociedad y, por supuesto, empezando desde el núcleo familiar, ¿no? Sabemos que hay una variedad ahora de familias monoparentales, familias nucleares, que tienen diversas características y sobre todo, podríamos decirlo así, diferentes formas de conectarse con las decisiones políticas que de un modo u otro, directa o indirectamente, nos atañen a todos. Sí, obviamente. Pero sí. ¿cómo formamos a una sociedad que tenga que ver con el quehacer político? Ese es el punto. Ese es el punto que tenemos que analizar y aterrizar. Aterrizar para que el teleauditorio que ahora nos está viendo, pues tome medidas en este asunto, porque estamos inmersos cotidianamente en un quehacer político diario. Es decir, desde que nos paramos, empezamos a cumplir ciertas normas, ciertos reglamentos que se traduce a la política. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a salir de casa, empiezo a ejercer ya normas. A ejercer normas. ¿Cuáles son estas normas? Pues que la norma de urbanidad o de trato social, pues que la norma jurídica, que la norma moral, que la norma religiosa. O sea, como seres humanos estamos inmersos en una serie de actividades que ya sin pensarlo, sino que automáticamente la ejercemos, ¿sí? Pero nosotros estamos enfocándonos cómo podemos retomar de la política algo positivo para la familia. Sí, la política a través de las que los manejan nos están dando ideas negativas por todo lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Eso es lo que quiero que veamos aquí, como papás, como mamás, y que el teleauditorio se diera cuenta cómo transformar esa cuestión, porque al final de cuentas les va a hacer daño a nuestros hijos. Y ellos tienen que seguir viviendo en esta política sucia, o buena política, o mala política. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué tipo de política queremos que ellos en su futuro puedan ejercer? Pero como ahora, en este contexto, podemos enseñarle a nuestros hijos esta situación. Es lo que queremos que veamos. ¿Tú qué dices, Julio? Retomando un poco lo que estamos platicando, sería basado en 3 puntos. 2 puntos que es por parte de la autoridad, en este caso los políticos. ¿Qué tendrían que ser la esencia de los políticos? ¿Cuáles tendrían que ser? Tienen que ser conscientes de que son servidores públicos, de que realmente son representantes de un contingente, de un grupo de personas, nada más, en diferentes ámbitos, ¿no? Y deben de saber y para qué están ahí, para que todo lo que estaban pensando este grupo de personas, sacar los puntos coincidentes de estas personas. Okay. Pero a la vez, también por parte de la familia, que son el núcleo de la sociedad, deben de implementar valores de conciencia social, de conciencia política. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo me acuerdo en la época de los 90 se estalló mucho el tema de los derechos del niño y que todo el mundo tiene derechos y más derechos. Pero también hacerles saber que tienen obligaciones. Ok, sí, en eso tenemos que caer. Entonces, sí, nosotros tenemos, como dice Andrés, caímos en el clientelismo porque nos dan dádivas, ¿no? Ya sea becas y situaciones diversas. Pero también tenemos una obligación. Y esa obligación es responder por el bien de
de la sociedad en la que formo parte. Exactamente. Entonces, eso me obliga a participar, ¿no? de alguna forma, de alguna forma, y buscar una solidaridad social, una verdadera solidaridad social. Que sería Que sería el lo camino idóneo y ad hoc para llegar a la familia. Sin embargo, vuelvo a insistir, no se está dando. Es decir, llegan, tú dices, ok, para consolidarse y hacer actividades o llevar a cabo ciertas cosas para beneficio familiar. Pero todo lleva un interés atrás de esta solicitud. ¿Cómo acercarse en vez de alejarse? ¿Por qué? Porque hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país un sinfín de partidos. Bueno, los más conocidos y los menos conocidos, que han hecho o habrán deshecho algunas cuestiones, ¿no? Sin embargo, en nuestro país existen, no sé cuántos partidos son los que existen, ¿8, 9? 7 partidos, 7 partidos políticos, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que solamente son 2 y que no hacen tanto gasto como lo que hacen nuestros partidos aquí, que gastan millones y millones. Últimamente hemos visto, por ejemplo, en las avenidas, el desperdicio de papel, el desperdicio de recursos manejando sus imágenes, ¿no? Hasta con sistema de LED. Entonces, bueno, en nuestro país existen varios partidos políticos que ya los conocemos. Sin embargo, surgen otros próximos partidos de nivel nacional. ¿Podrías tú, Ulises, darnos algunos ejemplos? ¿Cómo va esto? Pues sí, efectivamente, tenemos ahorita ya la formación ya próxima a que el IFE registre a Morena, Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, que se erige como partido a partir ya de dentro de muy poco tiempo. Hablando de partidos, bueno, ya sería un partido más de corte de izquierda, que me parece prudente porque si entrásemos a un debate ahí más puntual respecto a qué han hecho o deshecho, como dices, algunos partidos, es un tema muy, muy duro, muy fuerte, que podríamos pues comentarlo más adelante. Y si me permite solamente comentar que personalmente yo estoy muy identificado con este último, ¿no? con el partido que se ha formado a través de un incesante trabajo que ha hecho pues mucha gente, fundamentalmente el dirigente principal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero en este caso se convierte también en un partido de izquierda. Ok, es decir, ¿cuáles son los otros de izquierda, supuestamente? PRD, puede ser Movimiento Ciudadano, PT, ¿no? ¿Todavía existe PT? Sí, PT, sí. Okay, Todavía existe. Todavía existe, ok. Entonces, en este sentido, es decir, se va a salir de toda la imagen que representan aquellos partidos de izquierda, que han sido, por cierto, muy criticados, por la prensa escrita en relación a que, pues, de izquierda dicen que ya no tienen nada, ¿no? Estos partidos que acabamos de mencionar, como PRD, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco en ese tema va a ser un papel y un trabajo demasiado difícil para los integrantes de Morena, porque van a decir, no, pues nos están dando más de lo mismo. Entonces, volviendo un poco al tema de la familia y la política, los dirigentes que se elijan de Morena, si es preciso y que son demasiado, que se rigen como si fueran diferentes, en un esquema diferente, pues tendrán que predicar con el ejemplo, igual que en la familia, ¿no? Eso es importante. O sea, eso es importante lo que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque definitivamente o se cae o sigue, ¿no? Sí. Porque si no interviene estos funcionarios públicos, políticos, en combinación para la familia, para el bienestar de la familia, porque esa es la idea principal de cualquier político, llegarle a la familia. Y actualmente nuestra familia está siendo abandonada. Empecemos simplemente por analizar la cuestión del salario mínimo. ¿Cómo es posible que se preguntan los integrantes de estas familias de escasísimos recursos? Que dice, ¿cómo es posible que yo gane 68 pesos diarios mientras un funcionario público gana miles y miles de pesos? Es que la riqueza de nuestro país está mal distribuida. Y por eso
alguien decía, bueno, pues es que sabes que al salario mínimo nunca lo van a subir. ¿Por qué? Porque ese es el derecho al voto. Es decir, con eso vas a tener mucha gente que va a necesitar cosas, como tú decías, Andrés, dádivas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo no le alcanza. Pero lo que estamos analizando entonces ahorita, ¿qué pasa con los integrantes de este nuevo partido que va a surgir a nivel nacional, Morena? Que tienen que ponerse las pilas, que tienen que ser realmente auténticos y distintos a los otros para que le lleguen a la gente. Yo creo que, si me permites, Marco, de inicio, en principio, y desde su base más sólida, me atrevo a asegurar que Morena tiene un contexto no solo diferente, yo no diría que es más de lo mismo con respecto a lo que dice el compañero, más bien es un gran trabajo, un gran esfuerzo que se está haciendo precisamente para no seguir la misma ruta que han venido transitando los partidos tradicionales, porque estos en lugar de trabajar en un marco amplio de políticas públicas que favorezcan a la familia, a las familias en México, porque sabemos que México pues es un país muy diverso, que no es lo mismo una familia que vive en la sierra chiapaneca, en la sierra guerrerense, en la sierra del norte del país, a una familia que vive en la Ciudad de México, en Guadalajara, o más cercano, una familia que vive en Iztapalapa, hablando del Distrito Federal, y una familia que vive en Las Lomas, Polanco, en ¿no? Polanco, etc. Yo creo que me atrevería, repito, con todo respeto, a decir públicamente que Morena, desde su concepción, es diferente. Estatutariamente, en Morena, estatutariamente cualquier militante puede ser candidato a representar a un territorio, un determinado segmento de la población. O sea, ¿ya se acaba el dedazo? Teóricamente sí, estatutariamente no habrá dedazo. De hecho, si revisamos un poco los estatutos, los invitaría a que visiten la página web de Morena, y ahí están los documentos básicos, está el plan de acción, que podrán revisar sin ningún problema, está amplio el tema. Muy bien, pues excelente, ¿no? Lo que has comentado. Y de entrada, ¿sí? Desde el punto de vista estatutario no somos lo mismo. No somos porque me considero un simpatizante, por eso me incluyo en esto, y además militante, porque yo ya me afilié a Morena. Ah, perfecto, bueno, así que, pues excelente. Y retomar, yo vuelvo a indicarles a las familias que nos están viendo, que habrá que fijarnos, ¿no? Si realmente nos están llegando. Si realmente estos nuevos partidos están viendo por la familia, que por supuesto así es, ¿no? Porque primero es la familia, o primero los pobres, alguien decía, ¿no? Primero los pobres, y eso, somos 70 millones de personas, ¿no? 70 millones de personas que estamos en esta extrema pobreza. ¿Cómo es posible que en nuestro país, donde existen tantos pobres, esté el hombre más rico del mundo y el segundo más rico del mundo? Ahora, si uno le pregunta, volviendo a la familia, a nuestros hijos, desafortunadamente, muchos niños, y ustedes se habrán dado cuenta, oye, mi vida, chiquito, ¿qué quieres ser cuando sean grandes? Algunos han respondido terriblemente con esta frase, yo quiero ser narcotraficante. ¿Pero por qué? Pues porque tienen mucho dinero. Imagínense en qué papel están poniendo a la familia. Y es obvio y lógico que esto suceda. ¿Por qué? Porque los medios, llámese prensa escrita, llámese radio, televisión, ¿cómo sacan por todas luces y en páginas o en la primera página con 8 columnas la cuestión de ensalzar algunas cuestiones negativas que como familia nos parecerían, ¿no? Es por eso, perdóname que te interrumpa, es por eso que insisto en que estos partidos tradicionales, y lo digo así, fuerte y claro. Y quedito. Fuerte y claro, y quedito también, no han trabajado en pro de las familias mexicanas. ¿Cómo podemos calificar el hecho de que los jóvenes en la frontera norte y en el resto del país también, 15 años cumplen, 14 ya quieren irse a trabajar al norte? O esto que dices, tan lamentable que los jóvenes ven el estereotipo del fulano collado, con un vehículo último modelo,
y quieren replicar ese modelo de Claro. comportamiento. Entonces, ojo con esto. Sí. Y más aún, y siendo más específico, los tres o los partidos tradicionales, esos que firmaron el pacto por México, que nosotros decimos que es un pacto contra México, contra las familias mexicanas. Exacto, tenemos que retomar la familia. ¿Por qué? Porque efectivamente es eso. Y lo dijiste suavecito, eso que dices tú, que los niños, adolescentes, se piensan en Estados Unidos, pues qué bueno, porque van a ganar allá el salario mínimo es de $10.35 por hora, ¿no? O sea, en una hora se ganaron lo que aquí se ganan en 8 horas. Bueno, pero yéndonos un poquito más allá, resulta que qué bueno que se quieran ir a trabajar, a hacer algo para retener dinero. No, pero hay muchos chicos que se meten a la banda de los malos. Y entonces nos damos cuenta en los medios de aquel chico de 14, 13 años que le preguntaron y que había matado a tantos y degollado a tantos y que lo metieron a la cárcel. ¿Y de dónde venía? De una familia desintegrada. ¿Y por qué nos desintegramos? Pues porque no tenemos los elementos necesarios para seguir adelante. ¿Por qué dice el salario mínimo será justo para tener una vida digna? ¿Es digno tener un sueldo de 68 pesos al día por 8 horas? Por favor. Entonces, ahí está la situación de los políticos y la familia. La vinculación que tiene que existir entre familia y política y familia. Tenemos que llegarle a la gente. Tenemos que darle los elementos necesarios para que tengan una vida cómoda, tranquila, sin llenas de penurias y que obligan a desintegrarse. Actualmente yo le pregunto a usted, ¿cuántas familias conoce que se hayan desintegrado porque el marido o la esposa no tiene dinero o perdió el trabajo y que tienen que comer y que tienen que pagar renta? Entonces se desintegran. Esto es por la falta de vinculación y sensibilidad, pienso yo, le agregaría esa palabrita, y también le agregaría la honestidad, ¿no?, de los políticos para aquellas gentes que los eligieron. Entonces, como le decíamos al principio, el tema es complicado, el tema es amplio, porque es muy enorme, es enorme. No acabaríamos en una hora estar discutiendo sobre esta cuestión en donde, nuevamente insistimos, la responsabilidad de los políticos es llegarle a la familia. ¿Pero cómo? Bueno, pues cuando menos que tengan ya que tienen un modo honesto de vivir, pero con un salario digno. Y sí. Es ahí donde entra mi opinión respecto a Morena, digamos, porque tiene que cambiar esquemas. Si se pronuncian como diferentes, tiene que cambiar esquemas e ir contra la corriente. Entonces, nosotros como ciudadanos lo que merecemos es un representante que vea por nosotros, ¿no?, a pequeña escala. Llámese diputados, delegados, jefe de gobierno y presidente. Entonces, si dicen que son diferentes, tienen que cambiar esquemas. Entonces, esas políticas que ellos van a implementar, tenemos que ver en cómo va a repercutir y cómo nos van a hacer participar a nosotros. Porque nosotros tenemos que tener voz ya. Sí, porque si va a ser lo mismo, van a seguir siendo los mismos líderes o diferentes, pero con la misma escuela quizá, o distintos, pero sin la participación ciudadana, ¿qué va a pasar? Eso yo creo que es un punto importante dentro de Morena, si es que... Sí, esperemos sí. que no vayan a ser aquellos que quieren vivir en la izquierda o quieren estar en la izquierda o son de la izquierda y viven mejor que los de derecha. Aguas con eso, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta aquí para retomar el tema en un momentito o para las cuestiones conclusivas, ¿no?, de este tema hoy. Y yo te pediría, Andrés, si puedes dar una conclusión respecto a lo que estamos viendo. Pues el tema es escabroso, difícil. Morena, dentro de sus breves acercamientos con la sociedad, hizo un pronunciamiento por la República Amorosa y todo el mundo se rió. Yo creo que, perdón que te interrumpa ya porque estamos terminando, sin embargo, eso que retomaste es valiosísimo, una república amorosa, imagínense, y te retomo lo que tú dices porque sí, que fue muy criticado, pero ¿qué daríamos? Daríamos brincos,
brincos si nos convirtiéramos en una república amorosa, porque lo que nos falta es eso. Y no estamos hablando ni de religión, ni estamos hablando de otras cuestiones más que de que nos unamos como familia. Teniendo una familia integrada, tendremos un pueblo integrado, tendremos una colonia integrada y tendremos una nación integrada. Y una nación integrada es la que se va a defender siempre en beneficio de todos y por las familias. Así que estamos terminando el tema. Yo creo que después haremos una segunda parte porque nos quedó mucho en el tintero. Vean mi guioncito, está bastante grande, pero ya no nos dio tiempo.